Muy bien, dentro del proceso de la administración que hemos venido abordando, todos sus elementos, también tenemos que conocer cómo nosotros vamos a desarrollar un proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento y la selección de personal van acompañados estos dos términos. Entonces, hoy vamos a ver qué es el reclutamiento. Y aquí el documento nos da varias definiciones y nos dice claramente entonces que el reclutamiento es el conjunto de procedimientos usados en lo que es una convocatoria de personal o de personas aptas para un determinado tipo de actividad. Es decir, cuando nosotros en un momento determinado vamos a desarrollar lo que es hay una plaza disponible, un puesto vacante, ¿verdad? Necesitamos contratar a alguien para poder desarrollar un trabajo dentro de, no sé, un restaurante, un hotel u otra empresa que nosotros estemos manejando. Vamos a hacer una convocatoria. Entonces, el primer paso para realizar la convocatoria es el reclutamiento. En este caso, son aquellos pasos para atraer a la persona que a mí me interesa que venga y pueda o cumpla los requisitos para postularse y poder cubrir la plaza vacante que yo tengo. En este caso, cuando nosotros entonces estamos hablando de reclutamiento, es llamar a todas personas, aquí dice apta, es decir, que cumpla los requisitos, el perfil o los lineamientos para que yo pueda contar con ella dentro de mi empresa. El reclutamiento laboral es un mecanismo que se usa en el área de recursos humanos. ¿Por qué nosotros vamos a hablar únicamente de recursos humanos? Porque cuando nosotros vimos los departamentos en la primera unidad, si recordamos, hay un departamento de recursos humanos que son aquellos encargados de captar, de llamar, de atraer o de contratar a aquellas personas idóneas que cumplan las funciones, que cumplan los requisitos, que tengan el perfil, que tengan las capacidades, los conocimientos y habilidades para desarrollar la función del puesto que está disponible. Entonces, dentro de eso, por eso nosotros estamos hablando de un reclutamiento como tal. Acá, cuando nosotros vamos a convocar a todas las personas, pues nosotros tenemos que establecer, ¿verdad?, requisitos de los cuales nosotros necesitamos. En una ocasión les mencionaba, ¿verdad?, si yo voy a necesitar, por ejemplo, una persona que haga la limpieza y el mantenimiento de la empresa, pues yo no le voy a pedir que sea titulado como auditor, ¿verdad? O sea, no tendría sentido. Y viceversa, si yo voy a contratar a un auditor, pues no voy a dejar que cualquier persona, ¿verdad? De cualquier carrera, pues vaya a ser el que maneje la administración contable de lo que es la empresa. Entonces, para el reclutamiento siempre vamos a tener nosotros aspectos que tomar en cuenta, de acuerdo al perfil, de acuerdo a la situación, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos para poder hacer este tipo de reclutamiento. Tenemos que existe un reclutamiento interno. Este reclutamiento interno tiene lugar dentro de la misma empresa. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a necesitar cubrir, por ejemplo, alguien por algún motivo se trasladó, se cambió, fue despedido, pero tiene, por ejemplo, un puesto un poquito más alto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Puede darse un ascenso o transferencias. ¿Qué pasa con esta situación? Cuando una persona, por ejemplo, también es ascendida a un puesto superior, pues siempre se trata de que las mismas personas que están dentro de la empresa puedan ir escalando, ¿verdad? Entonces, si se cambia a un subgerente a gerente, pues de los mismos que ya están, puede buscarse a otro subgerente, ¿verdad? Para cubrir ese puesto. Entonces, por eso se llama interno, porque los cambios que vamos a tener dentro de los profesionales que ya contamos, vamos a buscar a una persona que cumpla los requisitos para que pueda ascender al puesto de subgerente. Hay otro tipo, tenemos entonces también el externo.
Entonces, si ya entendimos nosotros que el interno va a ser dentro de los mismos miembros, que se va a buscar a los trabajadores que ya poseen el conocimiento sobre el trabajo y lo único que hacemos es preguntarle, ¿verdad?, si quiere cambiar de posición para subir a un puesto mejor. Entonces ahí hay un ascenso y también es interno porque entonces no buscamos a nadie de fuera. Externo va a ser aquel reclutamiento laboral que se buscan a personas que están fuera de la empresa, que cumplan con las características y las competencias que nosotros necesitamos para cubrir el puesto. Nuevamente, otra vez, si fuera, por ejemplo, a alguien que vaya a ser un gerente de la empresa, pero yo no quiero que sea nadie del personal que ya cuento, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se abre una convocatoria, se pueden dejar anuncios, ¿verdad? Hoy en día casi que todos los anuncios son a través de grupos en las redes sociales, en el periódico digital, en las noticias, en la radio, a veces en las mismas empresas, colocan rótulos, ¿verdad? Se necesita personal para cubrir tal puesto. Entonces se hace la convocatoria, ¿verdad? De personas extrañas, externas, diferentes a los que la empresa ya tiene. Entonces, por eso se llama externo, o sea, es fuera, ¿verdad?, de la empresa. No es interna porque no se hizo la convocatoria dentro de la empresa, decir, bueno, fíjense que se fue el subgerente y entonces queremos cubrir ese área. ¿Quién quiere optar a ese puesto, verdad? Entonces, de acuerdo a esa opción, pues todos presentan su papelería, el que cumpla los mayores requisitos es el que se queda con el puesto, mientras que la externa va a ser totalmente fuera de la empresa como tal. Cuando hablamos de un reclutamiento mixto, es decir, va a ser una convocatoria interna y externa, entonces se les va a decir, ¿verdad?, a las personas de la empresa, miren, vamos a cubrir el puesto de gerencia o el puesto de subgerencia y si alguien está interesado, pues envíe su papelería. De igual forma, ¿verdad? Se hace la convocatoria fuera de la empresa. Por eso es un reclutamiento mixto, porque se hace dentro y fuera de la empresa y el que tenga el mejor perfil para cumplir las funciones requeridas al puesto vacante es el que se quedará con el puesto como tal. Dentro del proceso de reclutamiento vamos a encontrar entonces que surge de un puesto a cubrir, es decir, eh, si por alguna razón, por ejemplo, acá dentro del colegio, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo algún docente se enfermara o tuviera alguna situación, ¿verdad? Y tiene que dejar el trabajo, entonces ahí es que se hace la convocatoria, ¿verdad? Y entonces yo necesito cubrir el puesto del profesor que se fue. No sé, por ejemplo, se fue el profesor de contabilidad, entonces yo tengo que cubrir el puesto de contabilidad y voy a hacer una convocatoria para que la persona que esté interesada en dar clases de contabilidad pueda cubrir ese área. Entonces ahí yo ya sé que estoy cubriendo a alguien. Les decía que ese puesto puede quedar vacante porque puede renunciar el profesor, porque también igual no cumple, ¿verdad?, con los requisitos que se necesitan, entonces fue despedido o posiblemente el profesor ya no es profesor, ¿verdad? Porque él se fue preparando y tiene otro título académico, entonces ya no trabaja como profesor y ahora trabaja como director, ¿verdad? Entonces tuvo un ascenso, tuvo una transferencia. Si el colegio tuviera varias sedes, por decirlo así, en diferentes lugares, entonces yo voy a mejorar trasladar a este profesor a otra institución que pertenece también, ¿verdad?, parte del colegio. Entonces, por eso de que va a quedar libre un puesto. Y este aspecto se llama surge un puesto a cubrir. Es decir, que por alguna razón yo necesito cubrir ese puesto como tal. A eso se refiere. Luego dice, se informa al departamento o responsable de recursos humanos acerca de esta necesidad. Por ejemplo, si en un momento determinado nosotros dentro del colegio, ¿verdad? Los, los profesores que estamos no estuviéramos también dándonos abastos a cubrir todos los espacios, entonces habría una necesidad de cubrir ese puesto. ¿Y qué pasa? Entonces hay que notificarlo
a la encargada o al encargado de recursos humanos sobre esta necesidad que hay. Si alguien renunciara, ¿verdad? No se puede quedar vacío ese espacio, tiene que cubrirlo a alguien como tal. Si nosotros en el ambiente en el cual nos vamos a desarrollar, por ejemplo, las dos formas de las empresariales que más son las que estamos en contacto, fuera el hotel o un restaurante, ese fuera el subchef, por ejemplo, pues entonces, ¿quién va a cubrir, verdad? ¿Quién va a ayudar al chef? No podemos dejar ese espacio vacante. Entonces, tenemos que cubrirlo y notificarlo a recursos humanos sobre la necesidad que tenemos, ¿verdad? De cubrir a ese personal. Si, por ejemplo, también estuviera vacío el puesto en un hotel de lo que es la persona, el botones, ¿verdad? O el mozo, o el maletero, como nosotros le determinamos. Entonces, el gerente no va a ir cargando las, las maletas o la recepcionista, ¿verdad? No va a ayudar a cargar todo el equipaje. Tenemos necesidad de cubrir ese puesto y tenemos que hacérselo saber a recursos humanos como tal. Nos dice también entonces otro punto u otro aspecto, dice, se describe el puesto de trabajo a cubrir. En este caso, pues si yo voy a necesitar a una persona que desarrolle el mantenimiento de un hotel, entonces yo necesito que la persona que vaya a cubrir ese puesto, pues cumpla con los requisitos. ¿Qué pasa con el mantenimiento? O sea, recuerdan que dijimos que el mantenimiento integra limpieza, integra la reconstrucción del mobiliario, en cuanto a fontanería, albañilería, electricidad y otros aspectos como esos. Entonces, la persona que si fuera, por ejemplo, a cubrir el puesto de mantenimiento, pues tiene que tener esas capacidades y esas habilidades básicas para poderlo desarrollar. No necesariamente necesito a un experto, ¿verdad? Pero sí que sepa o maneje esos aspectos para poder cubrir el puesto. Si por algún motivo se fuera el auditor general de la empresa, entonces yo necesito a alguien que cumpla con esos requisitos, que realmente ya sea graduado como auditor, ¿verdad? Público y contable, y que él sepa manejar planillas, pagos, nóminas, cotizaciones, desarrollo de compras, desembolsos, etcétera. Entonces, sobre ello es que yo voy a describir la persona que yo necesito para cubrir a este punto como tal. También tenemos, por ejemplo, en relación a lo que es el perfil del candidato, ¿verdad? El perfil, habíamos hablado también en las anteriores, el perfil se va a referir al tipo y características detalladas específicamente que reúna una persona para cubrir el puesto que esté vacante como tal. ¿Cómo va a ser o cómo va a pasar eso? Pues yo voy a decir que si yo necesito a una persona, vuelvo a repetir, para mantenimiento que tenga estudios del nivel medio, cualquier carrera, pero que tenga los conocimientos básicos en fontanería, electricidad y albañilería. Cuando yo digo básicos, es que si se quema, por ejemplo, alguna situación para tomar corriente, ¿verdad? Que él pueda hacer el cambio de la cajita y que lo tenga listo. Si alguna llave se llega a dañar, ¿verdad? De algún lavamanos, de algún grifo, que pueda él repararlo. En un momento determinado, no voy a poner a construirlo, pero sí en un momento se cae, no sé, un pedacito de losa, este, un azulejo, o hay necesidad de colocar un tornillo, colgar un cuadrito, ¿verdad? Que tenga las nociones mínimas de lo que va a hacer con respecto a eso. Y por eso es de que nosotros hablamos sobre el perfil del posible candidato que nosotros necesitamos. Dentro de esto dice que se establecen medios de reclutamiento. Cuando nosotros vamos a hacer la convocatoria de lo que es el reclutamiento, si es interna,
pues vamos a desarrollarlo a través del mismo grupo, ¿verdad? Recuerden que dentro de la empresa pueden haber departamentos y podemos postear, ¿verdad? Pequeños afiches de que hay puestos vacantes que queremos que cubran los mismos empleados, ¿verdad? Entonces, que hay una convocatoria interna. Para una convocatoria, de reclutamiento externo, vuelvo a repetir, entonces acá nos dice, ¿verdad?, que ya aparecen como tal, lo que son las bolsas de trabajo, las redes sociales, la radio, el periódico, los anuncios publicitarios, los anuncios, de fichas, ¿verdad?, pegadas en diferentes puntos, de los cuales nosotros nos valemos para hacer este tipo de reclutamiento a través de los medios que se cuentan como tal. Sobre esto es que se trabaja. Entonces, tenemos también la otra parte, ¿verdad? Dice, se recibe la información de los candidatos. Cuando nosotros estamos hablando de un reclutamiento, regularmente en los anuncios aparecen, ¿verdad? Ya las características de las personas. Bueno, entonces necesitamos cubrir el puesto de mantenimiento. Necesitamos a una persona que tenga estudios de nivel medio, que pueda presentar su currículum vitae a las oficinas de la empresa ubicadas, y ya decimos, ¿verdad? ¿Dónde? O que llame al WhatsApp, que escriba el WhatsApp tal, o bien sea decimos, o que envíe su papelería al correo siguiente, y ya nosotros estamos dando la referencia de dónde vamos a recibir la papelería. Y a veces también de una vez determinamos los detalles, que tenga, su currículum vitae con fotografía reciente, que presente 3 cartas de recomendaciones, laborales y 3 personales, y la copia del DPI, y empieza uno a dar los requisitos que uno necesita como tal, ¿verdad? Sobre eso se trata entonces este proceso primero de lo que es el reclutamiento. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a este tema. Buenos días, señor. Por el momento no, señor. Muchas gracias. Entonces, eso es parte de lo que es el reclutamiento en su inicio. Ahora vamos a ver lo que son las fuentes del reclutamiento. Dentro de las fuentes del reclutamiento, nosotros entonces les decía, ¿verdad? Van a ser parte de aquellos medios que nosotros podemos emplear. Acá la imagen, ¿verdad? Muy clara en el periódico impreso. Regularmente siempre hay un espacio donde es la bolsa de trabajos. Y nosotros desde ahí, ¿verdad? Empezamos a marcar aquellos trabajos a los cuales nosotros queremos acceder. Existen diversas fuentes para dar a conocer este proceso de reclutamiento y van a variar de acuerdo a esta selección que nosotros vamos a necesitar. En los reclutamientos internos se puede comunicar a través de los medios internos como boletines informativos, carteleras, email. Por ejemplo, si también tuvieran un grupo como tal, este, los empleados, un grupo de WhatsApp, entonces ahí, ¿verdad? Se empieza a postear que hay un puesto vacante cuando fuera interno. Cuando es externo, podemos emplear entonces las redes sociales. Recuerden que hoy en día todas las empresas de por sí utilizan muchas redes sociales, utilizan por email, utilizan, por ejemplo, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram y otras aplicaciones que se tienen, y por medio de ellos dan a conocer su empresa. Entonces, si emplean para darla a conocer, también es posible que empleen estos medios para poder dar a conocer la necesidad que se tiene de cubrir algún puesto vacante como tal. Tenemos también portales de empleo. Las empresas hoy en día casi todas muestran sus sitios web, y en esos sitios web vamos a encontrar nosotros un apartado que se llama bolsa de trabajo, que ellos lo que hacen, ¿verdad? Es,
Por ejemplo, casi todas las universidades hoy en día tienen un apartado de bolsa de trabajo de otras empresas. Lo que hacen es postear a través del sitio web de las universidades las necesidades que tienen otras empresas de solicitar algunos empleados. También están los anuncios. Estos ya son anuncios pagados, ¿verdad? En donde se buscan a las personas idóneas. En la radio hemos escuchado regularmente que dice, tal empresa necesita cubrir a operadores en tal área. O, por ejemplo, en el periódico, les decía, ¿verdad? Aparece una sección donde nosotros podemos ver exactamente aquellos requisitos que se necesitan para acceder a alguna empresa. Recomendaciones. Hoy en día se maneja también esta situación, ¿verdad? A veces se le dicen a las personas, mira, si tiene algún su conocido que quiera cubrir tal plaza, está vacante, ¿verdad? ¿Por qué se maneja esto? Porque también hoy en día se necesita contar con personas que tengan la habilidad y que tengan la capacidad, pero sobre todo la voluntad de trabajar, porque también hay personas, ¿verdad?, que llegan a convocatorias y que nunca les parece nada. Entonces, mejor a través de voces, lo que hacemos es que buscar a aquellas personas que realmente tengan necesidad de trabajar y deseen realizar. Bases de datos, casi todas las empresas siempre van a recibir un currículum. Usted va a una empresa X y dice, buenos días, perdón, deseo dejar mi currículum por si alguna vez, en algún momento, ¿verdad? Surge alguna necesidad de cubrir algún puesto, y entonces dejo mi currículum para la base de datos. Entonces siempre, casi todas las empresas lo manejan hoy en día de esa forma. Se registran sus datos y ya cuando haya una vacante, siempre se toma en cuenta las personas que ya fueron ingresadas a esa base de datos. Las bolsas de empleo, hoy en día casi las bolsas de empleo son digitales. Usted puede buscar y le va a decir, tu mejor empleo, te coloco, eh, mm, en mi mejor trabajo. No sé, hay muchos medios donde les dicen a ustedes que se registren. En su mayoría, algunos son gratis. Otros, dependiendo de la afiliación que tengan, son pagadas esas bolsas de empleo. Entonces, usted puede acceder a esa bolsa de empleo, pero, si usted llega a ser contratado, le cobran. Por ejemplo, aquí en Guatemala, aunque Quetzaltenango, existen algunas empresas que le dicen a usted que le van a buscar trabajo, pero lo que hacen es que le buscan donde posiblemente pueda usted solicitar trabajo, pero le van a hacer un cobro de algún porcentaje del primero, segundo o tercer sueldo, que es la forma en que algunos trabajan, ¿verdad? Con estas bolsas de empleo. Están las ferias del empleo. Las ferias del empleo son cuando se hacen convocatorias, ¿verdad? Hay varias empresas en algún sitio, en algún lugar, se, mantienen para poder cubrir aquellas necesidades que tengan ellos. Por ejemplo, regularmente aquí en Quetzaltenango está Casa ¿no? Que siempre tiene esas ferias de empleos en donde llegan casi todas las empresas para cubrir las vacantes que se puedan tener. Las páginas de sitios web o compañías, que era lo que les decía, que regularmente hoy en día están siempre en este aspecto para hacer solicitudes o convocatorias, consultoras, que es a lo que yo me refería, aquellas específicamente que se dedican a buscarle trabajo, pero le cobran a usted un porcentaje sobre ello. Estos son algunas fuentes de lo que es el reclutamiento y por último tenemos la diferencia entre un reclutamiento y la selección de personal. Pero nos vamos a quedar hasta aquí con respecto al tema para el día de hoy.